Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy con dos especialistas que saben muchísimo de seguridad, de inteligencia, de defensa. ¿Qué son? Los voy a presentar. Guillermo Laferrier, ¿cómo estás, Guille? Hola Karina, Andrei. Y nuevito, pero que te voy a seguir llamando un montón, Andrei Servipont. ¿Cómo estás, Andrei? Hola, ¿qué tal? Mil gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a decir para qué los llamé. Vamos a contar historias de misterio. Esto es así. No tiene ninguna relación con la realidad. Esto es Black Mirror. Yo no sé si es una serie o capítulos separados, pero vamos a hablar de cosas misteriosas. Por ejemplo, una cosa, ¿a quién no le ha pasado? Vas a un camping, te podés encontrar, alguien se olvidó una mochila, se perdió una llave, no sé, una bolsa de dormir, o 46 cohetes, 2 granadas de fusil M63, 15 proyectiles de mortero de 81 milímetros, 2 granadas de fusil, 59 granadas de fusil FMK3 modelo 1 y 9 granadas de fusil 65. ¿Qué te puede pasar? Porque se te abre el cierre de la mochila, se te cae o te olvidaste, viste en el apuro. ¿A quién no le ha pasado? ¿De qué estoy hablando? Se los pregunto. El que quiera hablar primero, interrúmpanse. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es esta locura? Mira, primero te estás hablando de un escándalo que en cualquier país civilizado estaría. Lo que pasa es que el nuestro es una etapa constante de caos y despelote, y esta es una más, ¿no es cierto? Pero que aparezca por generación espontánea, ¿no? Munición que básicamente la que vos estuviste mencionando, esta que apareció en Ezeiza, es munición que era utilizada especialmente por el ejército argentino, y me refiero a la munición de cohete 88,9 milímetros, que no tiene nada que ver con el famoso misil TOW que apareció y que esa es otra historia. No me compliques los No, capítulos. no spoileo. Pero esta es una munición que no se hacía en la Argentina, que es una munición de fabricación española, que era una munición antitanque que venía, en realidad, de tres tipos diferentes. No sé exactamente esta que descubrieron, pero había antitanque, otra que era fumígeno para crear una nube de humo para ocultar algo, muy apto para muchas cosas en Argentina, y otra para tirar contra personal. Esa munición de cohete era para ser lanzada por un lanzador de cohetes muy similar a la imagen que tenemos todos en la cabeza de una bazooka de la Segunda Guerra Mundial, aunque en realidad era un lanzador de cohetes de una fábrica denominada Instalasa, hecha entre los mediados de los 60 y los 70 en España, y que la Argentina adquirió. Yo he tirado con ese material. He tirado ¿No centenares se de te habrá esos. perdido a vos? Ibas No, de no, 6 sí, a por ahí algún... sí, responsable Laferrier, sale algún comunicado. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Esa munición y ese sistema de armas dejó de ser utilizado en el ejército hace por lo menos 20 años, por algo muy sencillo. Los lanzadores de cohetes empezaban a estar fuera de servicio y no había más munición. No había más munición, no había munición, no había caso, no había más munición. Te doy un caso. Yo fui jefe de regimiento a principios de los 2000 en el interior de Entre Ríos, y las dotaciones que tiraban con este sistema, que ya no había munición, las entrenaba en un simulador, porque no había toda la semana, porque no había esto, no había munición, no existía. Eso por un lado. Esa munición, el único que la utilizaba era el ejército. La infantería de marina, lo que es mi conocimiento, no sé Andrei, y ya voy terminando, no tenía este sistema de armas antitanque. Así que eso salió de algún lugar del ejército, no por generación espontánea, salió de algún lugar. Y las otras armas que vos mencionás, las otras municiones, mejor dicho, las más peligrosas de lo que vos estás mencionando, son las granadas de fusil, que te dan de dos versiones diferentes. Esas granadas de fusil también se hacían en la época que fabricaciones militares en Argentina algo militar hacía. Hoy no hacen nada militar, hacen una munición común de 7,62 y otra de fogueo. El resto no existe, toda una mentira para, iba a decir la gilada, pero no voy a decir eso. Entonces,
Esas granadas de fusil que producían son peligrosísimas, peligrosísimas. El empleo de esas granadas en la boca de un fusil requería una instrucción especial y aún así tenías el riesgo de que se te volara esa granada en la boca del fusil al momento de ser disparada. ¿Me comprendés? Sí. Para que te des una idea de esto, ese material que está ahí es peligrosísimo y en manos de cualquiera que tenga algún conocimiento de explosivos puede hacer trampas, minas, voladuras, cualquier desastre con ese material. Aquí dejo. Andrés. Bueno, ¿cómo seguir después de eso? ¿No? Está complicado. A ver, hay un par de complementos que me parece que son interesantes a tener porque las características de los cohetes son muy importantes. Más allá de lo que mencionas, no podemos comprobarlo fehacientemente, primero que todo, porque acá había una dificultad. Yo que trabajo mucho con identificación de armas que son capturadas, mi mayor dificultad es armamento tan obsoleto, no suele estar tan fotografiado. Entonces, yo para poder confirmar que esos envases eran los de los cohetes Instalasa, visualmente, encontré una foto de personal del ejército en Malvinas, bajándose con los 3 envases. Entonces dije, bueno, ok, puedo confirmar visualmente de que el envase coincide con lo que está registrado como tal, que lo registraron como MB-66, que es el modelo de los cohetes antitanques de los Instalasa, que bien, como bien describía Guillermo, hay 3 modelos. Los MB-66, si los categorizaron adecuadamente, son la versión de antitanque. Ese es el otro problema que solemos tener acá. Creo que es la primera vez que más o menos los partes que vimos sobre el contenido del material ha sido transcrito adecuadamente en los modelos que se han obtenido. Cosa que es rarísima. En general, escriben cualquier cosa el que está redactando en la fuerza policial y después uno se vuelve loco tratando de identificar el material. Entonces tuvimos una ventaja de por lo menos tener cierta claridad sobre qué estaba ahí. Una cosa que me parece importante es, en ninguna de las fotos se llega a apreciar los morteros de 81 milímetros, que sería, en cuanto a cantidad de explosivos dentro de la ojiva, lo más poderoso que habría. No digo que no esté, digo, capaz eso decidieron no moverlo en su momento, que fue una cosa rara. El personal policial decidió mover municiones que en algunos casos tenían más de medio siglo desde su producción. Eso es raro, ¿no? O sea, en general, cuando te encontrás con este tipo de explosivos, con este tipo de edad, que ya sabes que ha habido un proceso de decadencia del material explosivo, que lo hace extremadamente volátil, se opta por no moverlo y destruirlo en el lugar, que eventualmente lo destruyeron en el lugar aparentemente, pero no lo hubiesen movido hasta la calle, que es lo que vemos en las fotografías que se publican. Entonces, ahí también hay una cuestión quizás, a ver, no quiero quemar a nadie, pero me parece que hay un elemento quizás de impericia o alguna orden desde más arriba que indicó muevan el material por alguna razón, ¿no? Porque no es normal. O sea, te encontrás, hay unas granadas que están en ese lote, que son las AC-65, las Stream, que dejaron de producirse en 1972. O sea, mínimo, había material ahí que mínimo tenía 50 años desde que se produjo. Eso es material volátil, eso lo tenés que tratar como un explosivo que no conocés las condiciones en las que estás y debe ser destruido porque no lo puedes estar transportando. Entonces, para entender de lo que están hablando, alguien se encontró, nosotros, digamos, lo que trascendió, para el que no las vio, las googlea rápidamente, estuvieron en todos los diarios, ordenadito todo en filita, una cantidad de cosas que no se mueven, no sé cuánta gente se necesita para mover eso, partamos de la base, poner que sean de plástico, digo, aún sin todo el riesgo del que estás hablando, que es un escándalo gigantesco, es mucho para dejar tirado. Son bultos. Es más, hay que ver algunas de las fotos que no son cuando ya están puestos al lado de la calle, al lado del patrullero. Las primeras fotos que se publican muestran el material como lo encontraron. Y eran bolsas de consorcios revoleadas en el monte. O sea, que eso lleva creo que al otro punto que es particularmente importante. Esto es un descarte. Y si es un descarte, hay varias hipótesis que podemos manejar. Primera, y de todas, que es clave para entender este caso, es que hubo alguien que estuvo resguardando este material durante un periodo extendido de tiempo. ¿Cuáles son las motivaciones, las razones? No sabemos, de la misma manera que no sabemos por qué decidió ahora descartarlo. Es una movida política interna. Mirá, honestamente, revolear 100 proyectiles en el medio de un revoleábamos camping, bolsos con millones de dólares. Si es por revolear, sí, revoleamos.
Por lo menos los millones de dólares no explotan, ¿viste? Pero bueno. Ojo que iba armado, ¿eh? Ojo que iba armado. Es verdad, la carabina 22. Pero, entonces, alguien tomó esa decisión, entonces uno también tiene que pensar no solo por qué estuvieron resguardando este material durante tanto tiempo y por qué decidieron deshacerse de él ahora. ¿Era una interna política que querían que esto le caiga a alguien en el momento? Era la cena de orientación esa noche, ¿no? En ese momento, o sea, para cuando salió la noticia, es muy probable que hayan estado, los jefes militares hayan estado comiendo el postre cuando esto se difundió. Entonces, ¿puede haber un tinte político a ello? Sí, también puede ser una casualidad. Yo personalmente me inclino a la hipótesis del descarte en cuanto que esto fue un lote más grande que fue sustraído, que En un parte de tiempo ese... indeterminado. Y sí, porque, a ver, también ahí está, y ahí Guillermo nos va a saber explicar mucho más qué podría haber estado dónde durante ese periodo, porque siendo que mucho de ese material se dio de baja durante los años 90 y los años 2000, y aparte, si estamos hablando de... Hay otro elemento, acá hay una cuestión de dimensiones. Cuando vos te robás 60 granadas de fusil en sus envases originales, este no es el robo hormiga. Esto no es alguien que se encanutó. Alguien de puso a un camión de pedacito, culata y empezó a cargar. y sí, porque esto no es alguien que agarró el armero que de a pedacito se va robando el FAL. No, acá hubo algo mucho más sistemático, bien organizado. Entonces, cuando vemos esos elementos, me parece que es que nos tenemos que preocupar, porque acá hubo un robo en algún momento que probablemente fue mucho más grande, que pasó desapercibido, adrede o no, pero pasó desapercibido por lo menos para el público y para las autoridades del ejército, por no decir las Fuerzas Armadas, y que ahora sale a la luz pública porque decidieron deshacerse de ello. Si no, esto probablemente estaría enterrado, o en un galpón, o en algún otro lugar, o en Brasil, o en Neuquén, no sabemos dónde podría haber llegado. Entonces, eso vuelve, creo, un poco lo decía Guillermo, ¿no? Acá hay unas falencias importantes en el manejo de este hecho, desde el momento de la sustracción del material hasta que aparece el mismo. Ahora, todo esto que está mencionando Andrei, ¿se planta? ¿Es contra alguien? Esta duda que estaba explicando Andrei, ¿es contra alguna persona? ¿Es una operación política? ¿Es alguien que sabía que lo iban a allanar o que tenía algún problema y dijo, ok, lo descarto en algún lugar? Esto está en un juzgado federal, el 4. No sé hasta ahora cómo sigue esa causa, pero lo concreto es que no es posible, no puede ser una casualidad, o sea, no puede ser que no tenga una dimensión enorme lo que estamos hablando. ¿Cómo lo ves? Mira, abonando lo que acaba de decir Andrei, si vos te robas, porque eso se lo robaron de algún lado. Seguro. Está con una matufia de que anotaron que lo habían consumido, de que no está, eso no es generación espontánea, eso se lo robaron de algún lado en algún momento en el pasado, distante, en teoría. Esa munición, por las características que tiene de ya es muy vieja, es una munición que pudo haber sido útil para colocar en algún mercado en algún momento, pero 25 años después, por dar una cifra, 20 años después, es muy difícil colocar ese tipo de munición cuando, sobre todo las granadas de fusil tienden a ser bastante inestables, ni hablar de esa munición de mortero que mencionó de principios de los 60 Andrei, y una munición de lanzacohetes de un lanzador que ya no se hace décadas. Entonces, es muy posible que este lote sea un lote que haya sido guardado por algún organismo de inteligencia y que lo tenía en el bolsillo, ¿no es cierto?, para plantarlo en alguna oportunidad. Total, en un país donde de estos temas de defensa de munición, el periodismo, la gente no tiene ni idea. Te confunden una munición de cohete, de lanzacohete con un misil. Te confunden todo, cualquier cosa, no tienen ni idea. Entonces vos lo podés poner a la luz pública y se hace una pseudo conmoción, vaya a saber con qué resultados, si obtuvieron o no. Y es decir, eso es un insumo que algún organismo de inteligencia pudo haber tenido, organismo de inteligencia del nivel de Trucholandia con que cuenta la Argentina, ¿no? Sí, incluso además de ser todo esto
no lo que apareció, sino la desaparición en su momento, los problemas de guarda y todo, una falla de la inteligencia, tanto estratégica argentina como de la inteligencia militar. Porque la inteligencia militar, y acá no estoy develando ningún secreto, tiene responsabilidad de la seguridad interna del material con que cuentan y de las instalaciones. Eso se llama seguridad física de las instalaciones y hasta contrainteligencia de todas esas cosas. Quiere decir que estamos hablando de una falla gigantesca, que es una más en un país que es una falla más grande que cualquier otra cosa, ¿no? Ahora, digamos, ya que estamos con el tema de que a alguien se le perdió, alguien lo robó, alguien se lo llevó en un camión y alguien en un camión también tuvo tiempo de tirarlo y que nadie lo vea y que afortunadamente no explotara. Después se comentó que hicieron explotar algunas granadas, qué sé yo, por el riesgo que significaba trasladarlas. Tampoco sé si eso no es destrucción de prueba. Otra pregunta que les hago. Y sobre eso, las autoridades dijeron que no le faltaba nada. Magia. Un Seguimos en Black bocadillo sobre Mirror. la voladura, ¿no? ¿Cómo? Porque un bocadillo sobre la voladura. Cuando vos volás material de munición tan viejo, es muy posible que al volar vuelen proyectiles completos sin explotar. ¿Me comprendés lo que te digo? Es decir, que en el esquirlazo, en la gran explosión, voló un cohete 300, 400 metros y se enterró por ahí sin explotar de tan vetusto que es. Entiendo. ¿Ah? Es una operación sumamente compleja, requiere de un nivel de conocimiento técnico específico aparte, ¿no? Porque... No es que me lo robo como quien se roba, no sé, unas cabezas No, de ganado. y no lo detono como con la misma tranquilidad que decidí mover explosivos de medio siglo del bosque al costado de la ruta, ¿no? Entonces ahí ya también me preocupa el proceso de destrucción. Pero sobre la destrucción de evidencia, acá hay un punto que es importante. Me voy a adelantar probablemente. Pero el Dale, dale. misil, el TOW de Rossi, que había aparecido unas semanas antes, casi fue destruido. ¿Por qué? Porque el juzgado provincial, cuando recibe la noticia de que hay una munición de uso militar con explosivos, un misil, cohete, como lo quisieron catalogar, porque seguramente lo catalogaron de cualquier forma excepto lo que era, dicen, listo, destruyanlo porque es peligroso, no puede estar ahí. Dio la casualidad de que el juzgado federal, que llevaba la causa de investigando la pérdida del misil, se enteró a tiempo para llamar al juzgado provincial y decirle, por el amor de Dios, no lo destruyan, hasta que por lo menos vamos a hacer una pericia en el lugar. Y esa pericia creo que lleva otro tema que es a tener en cuenta, sea con este lote o con el misil. El misil, perdóname, el misil fue el viernes 15 de julio, creo. Exactamente. Que apareció, era que, a ver si encuentro, me lo había anotado en Los Hornos. Exactamente. Exactamente. ¿Qué son? Unos 8 kilómetros de donde desapareció el misil, más o menos. Ahí al lado. Ahora, hay una cosa muy interesante, porque lo del TOW a mí me saca, obviamente, el lado de que digo, uy, quiero ver los marcajes, y por suerte el periodismo hizo un muy buen trabajo en ese momento y sacaron fotos correctamente a los marcajes. Yo estaba que no lo podía creer, ¿no? Al fin puedo ver los marcajes de algo correctamente. Y en verdad eso te permite resaltar una falencia que en algún momento con Guillermo hemos hablado, que a mí me preocupa mucho pensando en una Fuerza Armada de acá al futuro, pero incluso en estas instancias. Esos misiles, que Argentina compró 21 de esos misiles, son misiles de $180.000 cada uno, aparte tampoco es una cosa barata, como el misil en sí, no el lanzador. Los lanzadores tienen un registro, un número de serie individualizado que le permite al ejército decir, este es el lanzador 1, el 2 y el 3. Supuestamente esos misiles sin los lanzadores sirven. No sirven, no sirven. Pero el problema es que el ejército no tiene individualizados con seriales cada uno de los misiles. O sea, los 21 misiles que entraban acá en el registro tienen el mismo número de serial. ¿Por qué? Porque el ejército, las municiones, el sistema que tiene para la catalogación de las municiones y de los sistemas de armas, no ofrece números seriales individuales para las municiones.
Lo que tiene sentido, o sea, no le vamos a poner un número serial a cada munición de FAL o munición de 9 milímetros para pistola, porque estamos hablando en algún momento de millones, hoy no sé en cuánto está, pero es imposible técnicamente realizarlo y sería un costo enorme. Pero cuando estamos hablando de un misil de $180.000, cuando estamos hablando incluso también de cohetes, la mayoría de las Fuerzas Armadas hoy en día, cohetes no guiados descartables, cohetes, lanzadores y sus cohetes de múltiples usos, misiles, todos tienen un registro individualizado que le permite al ejército saber, no, se disparó un misil TOW tal año, no, se disparó tal misil TOW tal año. Claro. Entonces, acá a futuro, esto también muestra una enorme falencia de lo que, claro, era diferente hace 70 años, cuando no había tanto armamento guiado, cuando la abundancia del material era otra, ¿no? Porque, y esto lo vemos, no sé, en Ucrania, por ejemplo. A los ucranianos les pudieron mandar miles y miles y miles y miles de lanzadores de cohetes no guiados, pero las armas guiadas son en cantidades mucho más acotadas, porque los stocks son menores. Pero a la vez necesitas tener las herramientas para poder gestionar esto. Entonces acá también hay una falencia que acompaña lo que señalaba Guillermo en materia de inteligencia y de resguardo de material, que es las herramientas técnicas que tenés para controlar el material. Y acá seguro que Guillermo tiene más para decir que yo también. Así. Pero además te habla de la locura de todo esto, porque fíjate, les recuerdo que cuando desapareció ese misil, hubo como una suerte de mito circulando diciendo de que no, en realidad ese tiro, así se lo denomina en la fuerza, ese cohete, ese misil, había sido disparado y por negligencia no se hizo el registro. Alguien no lo anotó. Claro, nadie anotó, entonces claro. Pero ¿no les parece raro? Bueno, hay otro más, en junio encontraron un cohete en Caseros, en una casa, que aparentemente había sido tomada, una cosa así, y entonces los usurpadores pronto se encuentran con un misil en el placar, como a quien no le ha pasado también. Digo, ¿no les parece muy raro que en el transcurso de poco tiempo aparezca el icónico misil del que estás hablando, que fue meme, que fue un mini escandalete porque vino otro gobierno, digamos que le dio un poquito más de manija, poco, tampoco mucho, pero le dio más? Este arsenal del que largamos hablando, ¿no les parece un poco raro? Y las locaciones, y todo junto, ¿no? Como estamos hablando, insisto, de una comedia, no, de una comedia negra, o si quieren, o de una serie de misterios, y que las autoridades correspondientes digan que no se les perdió nada. Que no a ver, les sumo algo para darles un poquito más de terror a todo esto. Venga. Un poco más de terror a todo esto. Porque de acuerdo a lo que estuvimos comentando, al ser estos cohetes y esa munición que mencionó Andrei, que fue encontrada en Ezeiza, tan vieja, ya tendría que haber sido destruida en los arsenales militares, ¿no es cierto? Pero, y aquí les sumo esta noticia, desde hace décadas, en la Argentina, en el ejército, como no hay munición de artillería, porque es muy cara y no se compra, se descubrió en los depósitos del ejército vieja munición de calibre 75 milímetros de los cañones Bofors, del año, fabricados entre los años mediados de los 30 del siglo XX y mediados de los 40, que estaba... que alguien está armando un museo y nosotros estamos criticando desde claro, entonces, ¿qué se decidió? Usemos esa munición que los mecánicos descubrieron que era apta luego de más de 50, 70 años de estar guardada y sin usar, para usarlas con los cañones Bofors obsoletos que estaban en depósitos, para que hubiera algún tipo de tiro de entrenamiento. ¿Qué quiere decir todo este chino que estoy contando? Que es muy probable que en esos depósitos militares haya cualquier cosa, incluido esta munición de cohete de 88,9 milímetros de la cinta LASA. No hay ninguna garantía de que esto no sea así. Y es más, agregando yendo a la pregunta de Karina Reyes,
a mí me parece raro que no nos encontremos con más instancias de pérdida de munición o que se encuentre más munición de este tipo. Porque, a ver, también hay una realidad. Durante los tiempos más turbulentos de este país, en términos políticos, ¿no? De un lado y del otro, se enterró munición, armas a lo loco por todo el país. Creo que nadie acá, o sea, yo hablo con amigos, con lo que sea, todo el mundo tiene una historia de el que se encontró con el fusil viejo del abuelo, el que no, que el tío cuando se murió le encontraron el revólver, que esto, o sea, hay armas, tanto de tenencia civil o civil condicional, como está regulado ante la ley, pero también muchas armas desviadas de los stocks estatales, traficadas ilegalmente al país, que han entrado durante décadas y que se han ido enterrando, escondiendo, guardando. En verdad, a mí me sorprende que no nos encontremos con más frecuencia, por ejemplo, granadas, que granadas se desviaban durante mucho tiempo. Obviamente hoy en día no hay stocks de granadas, entonces es difícil que se desvíen nuevas granadas cuando no hay granadas. De la misma manera que es cada vez más difícil que se desvíe munición moderna cuando no hay munición moderna, pero bueno, ahí capaz la ventaja de la desinversión en defensa es la seguridad ciudadana por la falta de desvío de armamento. Eso es ver el vaso medio lleno, muy bien. Hay algún punto, algún lugar de optimismo hay que encontrar, ¿no? Pero, a ver, con estas condiciones de resguardo, con este desconocimiento que hay dentro de la propia institución sobre cómo están compuestos los stocks. O sea, yo he visto instancias de otros países en los cuales repentinamente se encuentran con amplios stocks de munición antigua. El primero que se me ocurre es Venezuela. Así que no creo que ese sea el mejor ejemplo a seguir en materia de resguardo de municiones. Venezuela hace un año se dieron cuenta de que estaban haciendo el relevamiento de los stocks de municiones en todas las unidades y no se fijaron en unos depósitos que tenían a llave. Y de repente se encontraron que sí, tenían millones y millones de granadas de fusil, de munición de 7 sentidos. La diferencia es que a ellos no les importa, se la dan al personal militar, vayan a combatir contra las guerrillas, los narcos, lo que sea, y no importa si te estallan la cara. Nosotros, porque algo de criterio tenemos, en sentido de que por lo menos diríamos, vamos a hacerle una inspección técnica antes de entregársela a alguien para que la use, ¿no? Como lo que comentaba con los buffers de 75. Pero, en general, a ver, vayamos al ejemplo de Ucrania. En Ucrania estamos viendo cómo se usan armas y munición de hace 50, 60, 70 años. Sí, Guillermo lo ha comentado, cosa que lo que les han mandado, lo has comentado, Guille, en algún momento, es cosas que tenían archivadas y que ya no les servía. Hay muchas conversaciones que hemos tenido y en el canal de Guillermo se ha hablado de eso largamente. La gente se piensa que lo que les dieron el último dron con GPS y Saranaza, y no. El grueso es municiones desfasadas que tienen que ser reemplazadas en los stocks occidentales. Pero también hay un enorme stock ucraniano de armas y municiones antiguas. Hay cañones antitanques fabricados en los años 40 con munición que no debe ser más allá de los años 50 y 60. Pero ¿qué pasa? También hay una forma diferente en la que estaban operando las Fuerzas Armadas ucranianas que sí es similar a los rusos. Los rusos adrede mantienen amplios stocks de munición y de armas para poder sacar de depósitos, movilizar unidades de reserva y ampliar sus capacidades de combate. Lo hacen de una forma consciente, esa es la diferencia. O sea, el ejército ruso capaz no te sabe cantar hasta la última bala, pero te sabe decir cuánta munición de fusil tienen. Te saben decir cuántos cañones antitanque hay en resguardo, cuántos tanques hay en resguardo. Si están en peor o mejor condición, eso es otra cosa, pero es diferente al encontrarte munición y decir, uy, vamos a hacerle una inspección técnica a ver si podemos disparar algo. Yo estoy resguardando material desfasado, obsoleto, porque entiendo que si yo hago una movilización total, lo voy a necesitar, no importa si está desfasado o obsoleto. No, tal cual. Y vos sabés que esa munición de 75 que te menciono, tan vieja, ha sido utilizada en Argentina para colocarla como cabeza de los pocos lanzadores de cohetes múltiples que tiene Argentina. Es decir, se ha utilizado esa cabeza, esa munición, se la ha desarmado, se la ha puesto en un cohete para utilizarla en los lanzadores de cohetes. O sea, Argentina no es seria en todo este tipo de cosas. No es seria. ¿Puedo especular de que ¿Puedo especular que esa munición improvisada salió más cara que munición nueva en el mercado? Pero seguramente. Porque estas prácticas, digamos, las prácticas que se usan para una cosa, se usan para la otra. Ya que estamos en tema, vamos a hablar de otro capítulo de Black Mirror.
porque nombraste Venezuela, estamos hablando de cosas que no se sabe, que no se registran, que puede ser negligencia o no, andás a ver, seguimos con los misterios. Tenemos un avión guardado, tengo un avión guardado en Ezeiza, hace 2 meses lo tengo. No sé de quién es, no sé bien quién lo tripulaba, no sé qué tenía dentro, y sobre todo, todavía estoy esperando un traductor que me diga, porque no hay 2 meses, Del farsi. un traductor de farsi. ¿Qué les parece? Llevamos en serio, llevamos 2 meses casi con el avión iraní-venezolano, ahí parado, con la gente no detenida, ahí en una especie de limbo, que no sabemos para dónde van, para dónde no. El juez deberá en algún momento pronunciarse, sin saber qué se bajó en Córdoba, qué se bajó en Ezeiza, sin saber cuál es la real lista de los tripulantes y sin saber para qué venían. Cualquiera de los dos agarre esta granada. Yo creo que tanto la justicia como el Ezeiza, gobierno... siempre Ezeiza, viste que tenemos todos... Tenemos una Sí, todo está el ahí. mundo debe pensar que es una especie de... Bueno, yo creo que tanto la justicia como el gobierno tienen terror a Irán. Le tienen terror absoluto, lo consideran impredecible y están esperando el tiempo. El tiempo que borre todo esto, que la gente entre en otra vorágine, de otra estupidez, y en algún momento los primeros que van a irse van a ser las tripulaciones, porque estaban enfermos, porque algún tema humanitario, alguna cosa, van a desaparecer. Porque no los acusan, Guille, porque no los acusan. Exacto, y el avión es lo más difícil que hagan desaparecer por el tema de la foto saliendo, el avión y todo ese tipo de cosas, pero esto va camino, a mi criterio, en Argentina a la nada misma, independientemente del gobierno, porque el terror a Irán está compartido por la política argenta le tiene terror a los ayatolás, esa es mi mirada. Yo me sumo a esa creencia de que esto no va a llegar a ningún lado, pero también por otros elementos. Hay una absoluta incompetencia y complicidad por parte de todos los entes estatales vinculados con esta investigación. Todos. Estamos hablando de la AFI, para empezar. Bueno. Estamos hablando del Ministerio de Seguridad, estamos hablando de la ANAC, estamos hablando de Migraciones, todas instituciones cooptadas por actores cercanas al kirchnerismo, con agendas políticas muy bien definidas, y a la vez que por diseño han sido vaciadas de capacidades para que las pocas capacidades que quedan dentro de las mismas puedan ser instrumentalizadas con un propósito político. Entonces, claro, es muy fácil agarrar y decir, bueno, la AFI no sirve para nada, cosa que es cierto, pero para lo poco que sirve es para las intenciones políticas del que está a cargo de la AFI. Exactamente. Tienen esa estructura mínima necesaria para que cuando necesitan joder con algo, y disculpen que ese sea el término, tengan la capacidad de hacerlo. Entonces, eso también dificulta mucho de que esto haya podido avanzar desde el Ejecutivo. Después tenemos el eterno problema del judicial. Ahora, lo que voy a decir ahora suena muy poco modesto, pero creo que ayuda a graficar un poco. Yo la primera semana, cuando empiezo publico que Ghassemi es Ghassemi, que las fuentes iraníes... Recordemos para los que no están siguiendo que Andrei fue el que explicó todo con lujo de detalles, el que puso luz sobre las estupideces que estaban diciendo los medios al principio, que era cualquier cosa. Cualquier cosa. Y es cierto. Los medios y las autoridades. Fuiste el primero que dijo, no es uno que se llama más o menos, no es Juan Pérez, entonces hay mucho Juan Pérez. Después saltó, y hablemos también de la inteligencia de países de la región, que tampoco. Por supuesto. Pero ahí con lo de Ghassemi es particularmente importante porque esa primera semana, cuando sale cuando yo señalo y otras personas dicen, mira, Ghassemi, acá tenés una nota en farsi, publicada en una web iraní en 2019, con una foto explicando que el tipo es directivo de Erkeyem, de que estuvo en Mahan, de que transporta armas para Quds, o sea, el artículo te lo decía palabra por palabra y era del 2019, no es que yo ayer hablé con un iraní que tiene esa página, que publicame esto. Al mes y 10 días sale la nota en los medios, la justicia está estudiando un link de una página iraní en el cual señala los vínculos de Ghassemi con Quds y con Keyem. Y era esa nota. O sea, hubo 40 días en el cual la justicia fue incapaz de mirar Twitter, de usar Google. A ver,
no es fácil usar Google en persa, pero es básicamente agarrás el traductor de Google, lo copias, vas a Farsi Who, copias y pegás, y después haces clic derecho, traducir al español, y más o menos te vas guiando. O sea, nadie dentro de la justicia supo hacer eso. También el tema de los traductores. Hubo un problema de traductores hasta cierto punto. El colegio de traductores dijo, pará, hay un montón de traductores. El problema es que el primer traductor que trajeron trabajaba para el régimen iraní. Entonces estaba saboteando. Volvamos a hablar de inteligencia, ¿no? Exactamente, o sea, nadie supo vetar debidamente a esos traductores que trabajan para la justicia en una materia tan sensible como para evitar que la primera persona que tenga acceso a toda la documentación en farsi sea un agente iraní. Bueno, tenemos más, hasta que se les ocurrió llevarse las computadoras, los teléfonos, y qué sé yo, les dieron un montón de tiempo, pero para resetearlos a cero. Karina, la Argentina supo colocar al frente de la AFI a un tipo que compraba y vendía jugadores de fútbol. Es decir, la política argentina ha medido a la inteligencia como una cuestión de... ni siquiera vieron a Maxwell Smart. No tienen la más pálida idea. Lo vieron y lo imitan. Ahora, porque pensemos que este avión no se fue porque las empresas de combustible se negaron a darle combustible por miedo, digamos, a las propias, a las repercusiones que podían tener, dado que si la aerolínea era iraní o si, como ellos decían, la habían vendido a Venezuela, ambas estaban sancionadas. Karina, si no, esto se iba. Si no, a ver, para que le quede claro a la gente, si no, este avión se iba, andás a ver con quién y andás a ver a dónde y qué es lo que había bajado. Ese es el más otro serio, tema. El despachante de combustible del YPF en Ezeiza que todo el sistema de inteligencia argentino. Claro, claro. A ver, hay 3 factores que permiten que esto sea una controversia y que estemos hablando de ellos sin que se haya ido el avión. 1, los proveedores de combustible que sabían más que la AFI. 2, los uruguayos que le niegan el espacio aéreo y que sabían más que la AFI. 3, los spotters de aviación civil en Córdoba. Claro, contá eso. Andrés, la gente no sabe eso, contá esa historia, porque esto sale de casualidad. De casualidad, porque cuando viene el avión y va a aterrizar en Ezeiza, hay neblina, no están las condiciones dadas, lo desvían a Córdoba. ¿Qué pasa? En Córdoba hace 8 años que no aterriza un 747. Y los spotters, como bien buenos aficionados de la aviación civil que son, dijeron, che, un 747, qué bueno. Fueron, la sacaron fotos, armaron la nota. Claro, no lo vieron desde el punto de vista de lo que implicaba políticamente. Dijeron, wow, qué bueno un 747 que nos vemos una hace un montón. Pero la primera cobertura periodística que hay sobre la llegada de ese avión a Argentina es de los spotters en Córdoba diciendo, che, llegó un 747 ex iraní que lo vuela ahora a Venezuela, y está en Córdoba, y ahora se va para Ezeiza, y acá están todas las fotos y videos que, por ejemplo, permitieron demostrar de que la compuerta de la aeronave se abrió en Córdoba, a pesar de que las autoridades habían dicho que no. Nuevamente, mucho más información vino desde la sociedad civil y gracias a la neblina. Cualquiera de los entes del Estado. Pero si no... La inteligencia en Argentina es mentira, no existe la inteligencia. Debe haber algunos tipos en el área de inteligencia de la AFI que sean importantes, rescatables, que conozcan del oficio, pero como estructura, como un sistema que te proporciona inteligencia, es decir, información procesada, que sea de interés para la seguridad nacional, no existe. La Argentina gasta toneladas de plata en negro, sin ningún tipo de trazabilidad, en esta actividad para nada, para nada. Sí, para lo que dice Andrei. Bueno, lo que decía Andrei, para que le conviene al que... ¿Con quién duerme tal? ¿Con qué produce tal? ¿Qué hace tal? Pero para la seguridad de la Argentina, esto es barajar y dar de nuevo, no sirve absolutamente nada. Y incluir, perdón, la inteligencia que produce la AFI y toda la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Es otra entelequia de nada, que no sirve absolutamente para nada. Les consulto algo más. Hubo rumores y algunos trascendidos periodísticos respecto de que ante estas nuevas negociaciones que está haciendo Estados Unidos con Irán, Estados Unidos no estaba brindando todo lo que sabía respecto de la causa del avión venezolano-iraní. ¿Les parece esto viable? ¿Son solo rumores? Porque, sinceramente, o sea, estamos hablando de algo, todavía ni siquiera tenemos claro cuánta gente bajó o no bajó, o qué se subió o qué se bajó en Córdoba. Ya.
¿Y cuánta gente? No. Porque acá tuvimos 3 listas, no sabemos cuál es la buena. A ver, y le paso, a Andrei debe tener alguna info más precisa, pero esto también hay que tener en cuenta cómo funcionan las agencias de inteligencia. Las agencias de inteligencia funcionan como en base a la confianza. Es decir, ¿qué confianza tengo la agencia de inteligencia argentina con sus pares, un par generoso ¿Qué del confianza van a mundo tener si publicaron civilizado? la lista de espías? Exactamente, ¿qué confianza, qué información vos vas a compartir con Argentina cuando Argentina ha filtrado los nombres del director, del tipo responsable de la CIA, de la estación de la CIA en Buenos Aires? Ha filtrado nombres de agentes propios dispersados por el mundo y otra lista interminable de desopilantes cosas hechas solamente por este país desquiciado cerebralmente. ¿Vos vas a compartir con una agencia argentina información que consideres crítica y no sabés si los tipos te la van a filtrar para que salga en un diario? Yo no lo haría. Y de esa misma manera, también estamos completamente desconectados en entender cómo funcionan, más allá de esa confianza y la falta de confianza, entender cómo funcionan otras agencias de inteligencia, amigas o no. A mí una cosa que me molestó mucho del debate sobre Gacemi, que, bueno, pero hay un montón de pilotos de la Fuerza Aérea Argentina que ahora vuelan en aerolínea. Pero escúchame, Quds, primero de todo, no es la Fuerza Armadas iraníes, porque la Guardia Islámica Revolucionaria no está para proteger al Estado de Irán, está para proteger a la revolución. Así que Estado, por otra parte, perdón, Andrei, Estado terrorista, digamos, catalogado pero por supuesto, no es cualquier Estado. Pero digamos que queremos un piloto hacer la que se jubiló y hace unos viajecitos de entrenamiento. Por supuesto, no, estamos de acuerdo, pero digamos que queremos hacer la diferenciación. Pero de todas maneras no era el ejército. Sí, no era el ejército de la Fuerza Aérea, segundo. Quds no tiene una fuerza aérea, no vuelan aviones. La Fuerza Aérea de Quds son misiles balísticos para dispararle a países vecinos, ¿no? Entonces, ya de por sí también complicado. La única fuerza aérea que tienen de por sí es estas empresas como Mahan, como Keshem, que usan para distribuir armas y financiamiento a sus socios alrededor del mundo. Razón por la cual están sancionadas, de vuelta, la exactamente, gente. No pueden volar ni para nada. O sea, por eso no les pueden cargar un vasito de nafta. No. Y último es que Quds, específicamente Gacemi, viene de la rama de inteligencia y guerra no convencional, que es la forma simpática que le dice Irán a terrorismo. Entonces, no se trata de un piloto iraní, se trata de un agente de inteligencia iraní encargado de llevar adelante, coordinar tareas de terrorismo a nivel global, vinculado con las 2 empresas que se encargan de suministrar la logística a grupos terroristas aliados con Irán. Ese es Gacemi. Entonces, no podemos dejar ese dato de lado, pero bueno, es un piloto como el de la Fuerza Aérea. Lo estás prejuzgando, me parece que sos malo, Andrei, sos malo. Pero sumar algo a lo que el tipo tenga una redención. Suma algo a lo que dijo Andrei, porque también, y que viene al tema de la munición que ha aparecido, porque ha habido prensa en Argentina que ha relacionado esa munición con el avión, diciendo, ¿no estarán los iraníes buscando material militar argentino para llevar? Andrei lo ha dicho alguna vez, Argentina no produce nada, absolutamente nada de valor militar para el mundo, para nadie, ni siquiera capaz que estaban haciendo un museo o algo. Y le servía. Mira, había una de las teorías que surgía mucho también en torno al avión y no las municiones de Ezeiza, es que la parada en Córdoba fue para recoger en Fadea componentes para drones. Digo, pero Irán tiene un proyecto de drones al punto de que Rusia le está comprando drones a Irán. Exactamente. Van a venir a buscar a Fadea componentes. Aparte, estamos de acuerdo que la mayoría de los drones que se han desarrollado a nivel nacional siguen los patrones de las instancias iniciales de desarrollo de drones que se han hecho en el mundo. Partes comerciales de radiocontrol que se van utilizando y bueno, se va mejorando en base a eso. No tenemos ninguna tecnología de punta para ofrecer, ni municiones. Irán no va a mandar un 747 para buscar morteros fabricados en los 60, no va a ir a buscar piezas de radiocontrol en Fadea cuando están disponibles en eBay. Entonces tenemos que también
es parte de nuestro ego también, pensar de que somos el centro del mundo, que somos, todo el mundo codicia lo que nosotros tenemos, y en verdad, muchas veces, cuando son escándalos de este tipo, es, uy, pobres los argentinos, mirá la situación en la que están, esa es una realidad, ¿no? Porque es vergonzoso lo que hemos vivido en estos últimos meses con el avión iraní, con el misil de Rossi, con la pérdida de munición, con la política de defensa e inteligencia en general. Porque Sí, aparte, recordemos, André, que se dijo que les estaban enseñando a manejar un avioncito, que bueno, que en realidad iban de paso para Uruguay, Uruguay los rebota, Paraguay ya nos alerta. Se dijo de todo, el presidente dijo que en realidad no pasaba nada, no había ninguna irregularidad de aerolíneas digamos, que los señores se niegan a ponerles combustible. Por las sanciones internacionales, el presidente agarró y dijo, no, que no pasaba nada. ¿Ustedes piensan, para ir en serio, para hacer una conjetura, esto no es información, es un pensar, que todo este movimiento puede ser medio testear la zona y testear las rutas para acciones de terrorismo en la región? Y se los consulto esto, insisto, esto es una hipótesis de un podría ser, no les estoy preguntando información clave, pero realmente todo este movimiento, no tanto lo del Arsenal y qué sé yo, que habla a las claras de lo que ustedes describieron con esta complicidad y esta inutilidad de las autoridades al respecto, pero el avión, aún en Ezeiza, con todo el movimiento, con todo lo que se ha descrito de la gente que quedó, de los agentes venezolanos, iraníes que están, y todavía estamos dando vueltas esperando que se diluya en el despiole argentino, que da para mucho, tenemos un escándalo diario, ya nadie recuerda el avión que tenemos ahí. ¿Existe la posibilidad de que hayan estado testeando rutas? ¿Existe la posibilidad de que hayan estado entrenando células? Como algo de eso denunciaron Daya y Amia cuando se presentaron en la querella. Digo, ¿cuán cerca estamos de una tragedia de esas características? Mirá, a mi modo de ver, Argentina, después del ataque a la embajada en el 92 y a la AMIA en el 94, salvo las medidas que tomó... Perdón, Guille, y agrego una pastillita para no olvidarme, para que me conteste los dos. Y la movida de la semana pasada del New York Times, que es un diario, digamos, que responde a los intereses del Partido Demócrata, con una información vieja, tratando de lavar un poco la responsabilidad del gobierno iraní, diciendo, bueno, es una célula, es Hezbollah, qué sé yo. Te decía, salvo después de los atentados, de los ataques a la Argentina del 92 y el 94, salvo las medidas que ha tomado la comunidad judía en Argentina para darse seguridad, el Estado argentino como tal no ha modificado las condiciones de seguridad interna para evitar un ataque de este tipo. Que no tengamos una AMIA 2 o una otra cosa... Sí, otro atentado, sí. Otro atentado similar es por bendición de los dioses, porque el azar no interesa que suceda algo acá. No hay ninguna medida seria del Estado argentino a lo largo de décadas para cambiar esto. Eso por un lado. Es decir, por ese lado, me parece que no es necesario, y esto que es algo conocido en la comunidad de inteligencia global, no se le debe escapar a los iraníes. Entonces, si ellos saben que el estado de absoluta incapacidad del Estado argentino para evitar esto, ¿qué razón tendrían entonces de estar chequeando? Quizás los tipos han estado transportando algún tipo de agente o haciendo alguna rotación, pero no creo que hayan, a mi juicio, testeando las capacidades argentas para evitar una operación de Irán en la Argentina. No lo creo. Yo me inclino a pensar algo similar y lo enmarco en algo un poquito más amplio, ¿no? Hay una razón por la cual tenemos una absoluta incapacidad en materia de inteligencia, es la misma razón por la que tenemos absoluta incapacidad en materia de defensa,
que es, somos completamente ciegos ante el mundo que nos rodea. Sí. Somos incapaces de percibir las amenazas que existen, somos incapaces de realmente analizar las falencias que tenemos dentro de nuestro propio Estado y cómo nos puede afectar a futuro. Estamos muy preocupados con nuestras crisis diarias del dólar, de las reservas, de la crisis política interna. No nos permite ver de que el mundo está cambiando rápidamente, y eso significa que hay un montón de amenazas para las cuales nos tenemos que preparar. Y capaz no las podemos definir con mucha claridad, pero para poder lidiar a futuro con esa incertidumbre y esas amenazas, necesitas tener una serie de instrumentos que son la inteligencia, son las Fuerzas Armadas, son las Fuerzas de Seguridad, es la política exterior, la confluencia de estos instrumentos del Estado para poder lidiar con ello. En esa ceguera, nosotros no vemos de que Irán, a nivel global, lo que crea es un entramado de infraestructura para la operación de células que puedan perpetrar ataques. Y esos ataques requieren de esa infraestructura, pero también de la existencia de objetivos de oportunidad. Y ahí es donde nosotros estamos en peligro, ¿no? No se trata de que específicamente quieran atacar el día de mañana a Argentina. Significa que se la hacemos fácil. Claro. Nos convertimos nosotros solos en un objetivo de oportunidad cuando no existe el control sobre la triple frontera. Cuando el avión que aterriza en Ezeiza solo aterriza ahí gracias a la inteligencia uruguaya, porque si no se hubiese ido. Que no hay un allanamiento sobre la aeronave hasta una semana después porque hubo presión pública para hacerlo. De que desaparece munición y décadas después el ejército lo encuentra lo encuentra otra persona y el ejército te dice no sé de dónde salió eso, no tiene nada que ver con nosotros. O sea, nosotros creamos las condiciones para nuestra propia inseguridad ante la existencia de amenazas que tendríamos que poder percibir y decir, tenemos que prepararnos para esto. No lo hacemos. Entonces yo creo que ahí está el riesgo, ¿no? Como argentinos tenemos que decir, che, nosotros no podemos estar fomentando esto, no podemos convertirnos nosotros mismos en un objetivo de oportunidad para un actor internacional como lo es Irán. Exacto. Bueno, señores, les saqué un montón de tiempo. La verdad es impresionante lo que han contado. Yo les agradezco mucho. Creo que lo que acaba de decir Andrei es la síntesis de lo que estamos, de todo esto que venimos viendo, ¿no? Todos estos eventos que los hemos tratado de presentar de una manera relajada, tratando de quitarle un poco de dramatismo, así lo podríamos charlar y que fluya, pero sinceramente estamos hablando de una situación extremadamente grave que por el cotidiano argentino, la verdad es que se pierde, se sale de los titulares, se pierde, las autoridades pretenden que se pierda además, y es necesario mantenerlo porque sinceramente estamos ante escándalos internacionales que no están teniendo la suficiente cobertura. Guillermo, Andrei, yo les agradezco muchísimo y seguramente van a seguir apareciendo cosas, así que los voy a seguir molestando. Muchas gracias, un abrazo a los dos. Chau, chau. Gracias. Chau, Chau, chau.